derrocamiento del presidente Salvador Allende, mediante un golpe militar comandado por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El 11 de septiembre de 1973 es una fecha que no puede dejar indiferente a nadie. Uno de los más violentos golpes militares de la historia americana no solo ponía término al gobierno constitucional de entonces, sino que fue el punto de partida para 17 años de una de las dictaduras más sangrientas del continente. Las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos mediante el terrorismo de Estado dejaron como saldo más de 40.000 víctimas, de las cuales cerca de 3.000 perdieron la vida o desaparecieron. Hoy, a días de cumplirse 40 años de la fatídica fecha, el movimiento Idea Talca ha querido rendir este sencillo, pero sentido homenaje a las víctimas de la dictadura, que fueron parte de nuestra comunidad universitaria. Es cierto que a la fecha de los acontecimientos, la Universidad de Talca no existía como hoy la conocemos. Sin embargo, ha de reconocerse la continuidad histórica de las sedes talquinas de la Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de Chile, cuya función en 1981 daría origen a nuestra casa de estudios. Reconociendo y haciendo propia esa historia que se extiende más allá del nacimiento formal de nuestra institución, hoy rendimos homenaje a Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, Claudio Arturo Lavín Loyola, José Esteban Sepúlveda Baeza, Pablo Renán Vera Torres, Héctor Darío Valenzuela Salazar y a sus familiares, amigos y cercanos. Ricardo Troncoso Muñoz nació un 29 de octubre de 1947, profesor de biología, casado con Adriana Montero Zapata. Por un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, y funcionarios de Carabineros, el día 15 de agosto de 1974, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, en su domicilio en Santiago, posteriormente Ricardo, junto a uno de los detenidos, fue trasladado a una camioneta hasta el recinto clandestino de detención y tortura de la DINA, denominado Londres 38. Desde ese recinto, Ricardo Aurelio y las demás personas con las que él vivía al momento de su detención fueron trasladados al de Cuatro Álamos. Rosetta Pallini, sobreviviente de ese grupo de detenidos, quien fuera expulsada a México, donde falleció en el mes de agosto de 1975, testimonió que había estado recluida junto a Ricardo, primero en Londres 38 y luego siendo trasladados ambos hasta Cuatro Álamos, donde lo pudo ver hasta el 30 de agosto de 1974, fecha en que fue sacado de ese recinto con destino desconocido. Ricardo Troncoso, entre los días 9 y 12 de agosto de 1974, estuvo con sus familiares en Talca. El día 13, es decir, 2 días antes de su detención, Ricardo se vio con su esposa, Adriana Gladys Montero Zapata. Antes de su detención, Ricardo había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973 hasta el día 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgarse el salvoconducto. Recién, en mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia cerró el proceso y confirmó la condena dictada en 2004 en contra del coronel Marcelo Morel Brito, el brigadier Miguel Krasnov, el suboficial Vasclay Zapata y el agente civil Osvaldo Rom Mena, por los secuestros calificados de Ricardo Aurelio Muñoz, Troncoso Muñoz y otros. Claudio Arturo Lavín Loyola era técnico agrícola y militante de la Juventud Socialista en la ciudad de Cauquenes. Había contraído matrimonio con Gloria Benavente, con quien tuvo 2 hijos. A pesar de su formación como técnico agrícola, trabajaba en el Banco del Estado de Cauquenes. Su padre era un reputado médico y regidor de la zona, quien especialmente por su amistad con el presidente Allende era reconocido como un histórico líder socialista local. Fue detenido el 2 de octubre de 1973, en momentos en que cumplía con la obligación de firma diaria en dependencia del cuartel de investigaciones de esa ciudad, una pena que le fue impuesta días después del golpe militar, en reemplazo de su padre, destinatario original de esa sanción, quien no pudo presentarse ante el comandante Castillo White, jefe de la guarnición militar de la zona, por encontrarse enfermo. El día 4 de octubre de 1973, Claudio fue sacado junto a sus compañeros desde el cuartel de investigaciones de Cauquenes, según la versión oficial, para realizar una constitución de escena en el Fundo El Oriente, en las afueras de la ciudad.
ocasión en que, aprovechando esta circunstancia, atacó a uno de los centinelas, motivo por el cual se le disparó, causándole la muerte, en cumplimiento al bando 24 de la Junta Militar de Gobierno, que autorizaba la ejecución inmediata en caso de oposición o resistencia armada a las nuevas autoridades militares. Misma suerte corrieron sus 3 amigos y compañeros de militancia. Horas antes de la ejecución, habían arribado a la ciudad de Cauquenes la llamada Caravana de la Muerte, constituida por un helicóptero que transportaba a un oficial delegado del comandante en jefe del ejército y de la Junta de Gobierno y su comitiva. La comitiva la encabezaba el general Sergio Arellano Starr y la integraban los oficiales Pedro Espinosa Bravo, Marcelo Morel Brito y Armando Fernández Larios, entre otros. Claudio, a sus 29 años, fue una de las tantas víctimas de la Caravana de la Muerte. Pablo Renán Vera Torres, con 22 años al momento de su detención, estudiante de Ingeniería en Ejecución Mecánica. La escritora Patricia Verdugo relata la detención de Pablo y Claudio en su obra Los zarpazos del Puma. Cito: en este caso, se trata del hijo del secretario regional del Partido Socialista. Primero fue detenido en la calle el mismo día del golpe militar y liberado en calidad de bulto por los maltratos. El 15 de septiembre, el comandante Castillo Guay citó a los dirigentes políticos para notificarlos de toda actividad política, que toda actividad política estaba proscrita. Mi padre, Guillermo Vera, se le acercó al final de la reunión para quejarse por el maltrato dado a Pablo. El comandante le pidió que lo denunciara por escrito. Esa misma noche nos hicieron el primer allanamiento a la casa. Y en el segundo allanamiento, el 19 de septiembre, se llevaron detenidos a mi papá y a Pablo, relató Luisa. El hecho es que Pablo fue muerto el 14 de octubre de 1973 y su padre estuvo preso hasta diciembre de 1976, cuando le conmutaron la pena por exilio. Se fue a la República Democrática Alemana, con toda su familia, su esposa. También había estado, su esposa, Cira Troncoso, también había estado 8 meses detenida y murió en el exilio evocando continuamente a su hijo. Al igual que Claudio, Pablo fue otra de las víctimas de la Caravana de la Muerte. José Sepúlveda Baeza, con 22 años al momento de su detención, este joven estudiante universitario de construcción civil fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en su domicilio por efectivos de investigaciones de San Javier. Militante del Partido Socialista de Chile, fue arrestado junto a otros 3 compañeros de partido, todos los cuales fueron ejecutados en la ciudad de Linares el día 2 de octubre de 1973 por efectivos militares. De acuerdo a la versión oficial entregada a la prensa, los detenidos eran conducidos a una reconstitución de escena e intentaron arrebatar las armas a sus centinelas y escapar. Solo en 2008, la Corte Suprema de Justicia decretó condena contra Sergio Arellano Starr y otros uniformados por la ejecución de José y de otras víctimas. Héctor Darío Valenzuela Salazar, profesor universitario, ejecutado en septiembre de 1973, junto a su esposa y uno de sus hijos, tras un allanamiento por efectivos policiales, dejando heridos a otros 2 hijos, Paula y Gonzalo, de 4 y 2 años respectivamente. Sus familiares, al encontrarse con los cadáveres al interior de su hogar, fueron informados de que se trataba de un suicidio. El 21 de julio de 2010, el ministro en visita extraordinaria, Eduardo Meins Olivares, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, condenó a Emilio Muga Alfano a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales, por su participación en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado de Héctor Darío Valenzuela Salazar y de Hilda Isolina Velázquez Calderón, cometidos en Talca el 14 de septiembre de 1973. Debido a la extensión de la pena, no se le concede beneficio alguno de la ley número 18.216, debiendo por lo tanto cumplir efectivamente las sanciones impuestas. Más tarde se dictaría el sobreseimiento parcial y definitivo por la muerte del condenado a estos crímenes. Una vez hecha esta breve reseña de cada uno de los nombres inscritos en el memorial, que en unos minutos más inauguraremos, daremos paso a la intervención de un destacado académico de nuestra universidad, profesor Rodolfo Schmal, ingeniero civil industrial, Universidad de Chile, magíster en informática, Universidad Politécnica de Madrid, académico en la Escuela de Ingeniería Informática Empresarial y activo columnista en medios electrónicos y diarios ciudadanos.
primera vez que me toca hacer uso de la palabra de aquel tiempo en el que me tocó ser el protagonista. En cierto modo soy un sobreviviente. En esos tiempos trabajaba en el Banco Central. En algunas oportunidades me tocaba estar de turno en sus bóvedas para cuidar el oro que ahí había frente a la amenaza del asalto de lo que se llamaban las hordas fascistas. En otras oportunidades, los que estaban ahí esa noche ya no estaban. En otra oportunidad me pidieron que ayudara a cuidar una empresa del cordón Vicuña Maquena, del cordón industrial de Vicuña Maquena, la empresa Cristalerías Chile. Los que les tocó esa noche, ese día, ya no están entre nosotros. Me salvé porque no estaba de turno. La proximidad del 11 de septiembre vuelve a enrarecer el ambiente, provocando pasiones, debates, reflexiones. Ahora reforzadas porque se cumplen 40 años desde un golpe militar inédito en la historia nacional e internacional y que repercutió tan significativamente en nuestra convivencia que sus secuelas perduran hasta el día de hoy. Seguimos teniendo un país dividido política, económica, social y culturalmente. A 40 años del golpe, un senador de la derecha de esta región tuvo el coraje de admitir lo que no vio en décadas, las violaciones a los derechos humanos, pidiendo disculpas. Dio un paso difícil, tan difícil que no fue seguido por su partido ni por su candidata presidencial. Esta, incapaz de levantar la mirada y abrir su corazón, llegó incluso a centrar la responsabilidad en la DC, la Democracia Cristiana, afirmando que, comillas, cada uno tiene que hacerse cargo de su pasado. El golpe no vino porque sí, no vino de la nada. La Democracia Cristiana pidió prácticamente el golpe. Hubo situaciones anteriores gravísimas, cierre de comillas. Al respecto es necesario puntualizar que efectivamente la mayoría de la DC, en base al clima confrontacional imperante, que unos intentaban mitigar, mientras que otros agudizar a uno u otro lado, estuvo a favor del golpe, como lo estuvieron muchos y muchas chilenos y chilenas, sin imaginar siquiera las características que iba a tener lo que sobrevendría. Una minoría en la propia DC se expresó a través de un histórico documento, la Declaración de los 13, que tuvo la lucidez de prever lo que vendría. Muchos de los que respaldaron el golpe no lo hicieron para exterminar a los vencidos, sino que para construir o reconstruir el tejido nacional. Lo que hizo la dictadura fue todo lo contrario. En vez de tender la mano al vencido, lo aplastó, lo persiguió sin misericordia. De allí que a poco andar, al visualizar las violaciones a los derechos humanos y el silencio de su soporte civil, el gremialismo entonces, la UDI de hoy, la Democracia Cristiana, junto con la Iglesia, no dudó en condenar tales violaciones e inició un camino que la enaltece, socorrer a los vencidos y ayudar a levantarse a una izquierda diezmada y perseguida dentro y fuera de nuestras fronteras. Una izquierda que hace rato asumió sus errores frente a una derecha que a la fecha no logra asumir sus errores. Recientemente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró en relación al golpe y sus consecuencias que, comillas, hubo muchos que fueron cómplices pasivos,
que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber. Esta simple frase remeció el escenario nacional, en particular dentro de su propio gobierno y entre sus huestes. No podía ser de otro modo, porque los cómplices pasivos a los que hace mención están entre quienes conforman el primer gobierno de derecha en 20 años y quienes lo respaldan. Son los primeros sorprendidos porque los desnuda al reconocer a décadas de distancia lo que se sabía, pero que se ocultó y negó persistentemente al amparo de tribunales de justicia y medios de comunicación que abdicaron de sus funciones. Unos amedrentados por el miedo que la dictadura había instalado, pero no pocos convencidos que la depuración, la limpieza, la extirpación del cáncer marxista era imprescindible para hacer de Chile una gran nación. Es de temer que quienes siguen resistiéndose a asumir su responsabilidad con los horrores cometidos, no pocos, de repetirse la historia, confrontados a una situación similar, tales cómplices activos y pasivos volverían a actuar del mismo modo. Una y otra vez convencidos que el dilema existencial es dicotómico, esto es, o ellos o nosotros. Si no los matamos, nos matan. No hay espacio para unos y otros. Superar esta dicotomía, esta visión del mundo entre buenos y malos, y donde siempre los malos son los otros, los que piensan distinto, es el drama que nos mantiene rezagados. A lo largo de estas décadas hemos aprendido mucho, pero aún nos falta por aprender. El clima que se vivió hace 40 años era de una beligerancia tal que el golpe fue absolutamente previsible, donde la política entendida como el espacio de diálogo y discusión civilizada de las diferencias y de resolución de los problemas de la sociedad había sido totalmente sobrepasada por la militarización, expresada tanto por el lenguaje como por el protagonismo que adquirieron las Fuerzas Armadas y los polos revolucionarios y reaccionarios entre las distintas fuerzas políticas, en desmedro de posturas moderadas que buscaban salidas políticas. Los poderosos intereses económicos y financieros afectados, junto con un contexto internacional de Guerra Fría, terminó por hacer lo suyo. Lo que sobrevino fue un golpe y una dictadura cuyas características han dejado heridas que se resisten a cerrar. A lo largo de todas estas décadas, quienes alimentaron a la dictadura han tenido la desfachatez de responsabilizar de ello a las víctimas y sus familiares de quedarse entrampados en el pasado sin mirar el futuro, como si fuera posible poner una lápida a lo ocurrido. Cualesquiera sean los errores que antes del golpe se hayan dado, nada puede justificar los horrores que se desataron desde entonces y que han ido saliendo a la luz pública, gracias a la apertura democrática, la perseverancia de las familias y sus familias y de los sucesivos gobiernos. Los avances en esta materia son incuestionables y le hacen bien al país en su conjunto. Todo ello, comillas, en la medida de lo posible, comillas, definido por la correlación de fuerzas fácticas y no fácticas, políticas, sociales, económicas y culturales. Algunas reflexiones finales. Para abordar el tema, distintos filósofos, políticos, psicólogos, sociólogos afirman que existen las más diversas tesis o tareas o teorías. Una de ellas es la de la responsabilidad o culpa colectiva sobre la base de la decadencia moral, del fraccionamiento social que desencadenan sucesos que escaparían al control de las personas. Por esa vía, afirmando que todos somos culpables, al final nadie lo es. Sin embargo, inevitablemente cada uno de nosotros somos responsables de lo que hicimos y dejamos de hacer. Otra tendencia apunta a la tesis de que cada uno de nosotros somos piezas de un engranaje, piezas prescindibles de un engranaje llamado dictadura. Esto es, la responsabilidad personal que podamos tener es marginal o mínima, ya que el resultado será el mismo. La dictadura seguirá funcionando cualquiera sea nuestra actitud.
Sin embargo, no hay que olvidar que son las pequeñas piezas del engranaje las que sostienen los grandes crímenes. Sin esas piezas, funcionarios civiles y militares, una dictadura no puede sobrevivir. Nadie, por fuerte que sea, puede matar a decenas, cientos o miles de personas sin la ayuda de otros. Si estas personas no están disponibles, la dictadura se cae. Otra tesis es la de la obediencia debida. Sin embargo, Hannah Arendt nos recuerda que pasado el pre-kinder, la obediencia es imposible. El niño obedece, el adulto consiente. Cuando un adulto obedece, apoya la organización, autoridad o ley que reclama obediencia. Las circunstancias sirven para juzgar nuestros actos, sin duda, pero la libertad humana no es posible de eludir. La única pregunta con sentido que podemos hacernos es si estamos dispuestos a pagar o no su precio. Cuando el mal se asume como obligación, cuando no provoca remordimiento alguno, cuando sus consecuencias se olvidan, tan pronto como se cometen, ahí las posibilidades del mal humano carecen de límites. La mayoría tuvo oportunidades de evitar estar involucrado, de renunciar a su participación. Pero parece ser que incluso cuando hay muy poca gente que estuviera plenamente de acuerdo con los crímenes, habían suficientes disponibles para mantener en pie la organización que los cometía. Algunos incluso se ofrecieron. ¿No podemos acaso juzgarlos por ello? Por ello, quienes estuvieron involucrados o respaldaron a la dictadura y que continúan en la vida pública no pueden evitar responder por su responsabilidad, al menos mientras pretendan seguir teniendo cargos de responsabilidad. Muchas gracias.